Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña el profesor Damián Osorno Calvillo. Él actualmente es director técnico de Gorilas de Juanacatlán de la Tercera División Profesional de México. ¿Cómo está, profe? Hola, buenas noches. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación, que le dan esa apertura pues a los entrenadores que vamos iniciando en lo que es en lo profesional. Pues aquí estamos a la orden, a su disposición. Muchísimas gracias también a Muchísimas usted, gracias. profe, por su tiempo y su disposición de estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Para las personas que no tengan el gusto de conocer su trayectoria, de conocer a Damián Osorno, ¿puede contarnos un poquito sobre pues, su experiencia, el trayecto que ha recorrido hasta el día de hoy, hasta estar en Gorilas de Juanacatlán? Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, pues, si bien saben, vengo de una familia muy futbolera. Somos 4 hermanos, 3 hombres. Todos los hombres jugamos fútbol profesional. Su servidor también jugó en lo que es en Atlas, pero estuve nomás en tercera y segunda división. De ahí paso a lo que es Tepic, Nayarit, Los Coras. Después de Tepic termino mi carrera futbolísticamente en lo que es en los Tigrillos de Chetumal. Futbolísticamente, esa es mi trayectoria. No jugué mucho o no llegué, más bien no fue muy reconocido como mi hermano Daniel, pero después de esto, pues nosotros venimos de una familia muy futbolera, que en lo que a mí me nace, me gusta tanto el fútbol, que me empecé a estudiar lo que es la ENDIT, curso la ENDIT, y ahorita pues su servidor. Ya voy para 7 años ya en este medio en tercera división, aquí con los Gorilas de Juanacatlán. Ok, muy ¿Y bien. en qué equipos ha dirigido en la Tercera División, profe? Ok, el primer torneo, que no más recuerdo, fue en el 98-99. Estuve primero de auxiliar en un equipo que se llama Conejos de Tuxpan. Después de Conejos de Tuxpan, me hablan la Universidad de la UDG, estuve en UDG, y después de UDG, pues ya llevo 5 años en este proyecto aquí en Gorilas, que ha crecido bastante. Es de verdad el Salto y Juanacatlán son semilleros futbolistas a más no poder. Hay mucho fútbol y gracias a Dios, pues aquí hubo un empresario que vio que ya se estaba perdiendo el deporte en el fútbol aquí en Salto y Juanacatlán, y hace 5 años iniciamos con este proyecto en Gorila que vamos de menos a más, ¿eh? Sí, profe, totalmente. Creo que se nota muchísimo el crecimiento por el torneo pasado. En este torneo incluso pudimos ver ahí que golearon 5-0 a Gaveros. Están en un grupo complicado, están en el grupo 10, de los grupos más competitivos de la Liga TDP. ¿Qué significa para Damián Osorno estar al frente de un proyecto tan importante como Gorilas de Juanacatlán y en un grupo tan complicado dentro de la Liga Exacto. TDP? Mira, yo creo que bueno, en mi caso, yo soy una persona de retos. Así como no se me pudo dar futbolísticamente llegar a primera división, de verdad cada día nos estamos preparando más y más, porque también uno busca un sueño, ¿no? Como esos jugadores buscan un sueño que el día de mañana, ¿por qué no? De verdad me siento con la capacidad de dirigir, ¿por qué una segunda, una primera o por qué no una primera división? Esos son los objetivos que tenemos en mente, y para esto pues tenemos que empezar desde abajo, picando piedra, que Exacto. vayan viendo el trabajo de su servidor, el trabajo que nos gusta mucho, pues el que nos gusta como entrenador, pero más que nada el que vuelvan a surgir otra vez esos talentos, que hay mucho talento aquí en el Salto y Juanacatlán. ¿Cuál es el secreto de Gorilas de Juanacatlán para tener el éxito que tiene? Una parte es el trabajo, pero también tiene que ver la mano de Damián Osorno. ¿Cuál es su secreto, profesor? Fíjate que nosotros, hace 5 años, nuestro secreto es nuestra metodología. ¿Qué es esta metodología? Nosotros nos enfocamos mucho en lo físico, en lo táctico, en lo psicológico, pero para mí el punto más importante es los valores con estos jóvenes. ¿En qué sentido? Hay un punto donde nosotros metemos mucho, yo le llamo lo espiritual, que cuando iniciamos este proyecto en Gorilas, lo llamamos como predicando con un balón. ¿A qué se Ok. refiere? Creo que ya se nos han olvidado mucho los valores en la sociedad. Entonces, por
por medio del fútbol, ¿a qué voy con esto? Es que, por ejemplo, nos dedicamos mucho nosotros a hacer labor social, de ir a los hospitales, de ir, por ejemplo, a los asilos, a llevarles de comer. O sea, manejamos mucho lo humano y los valores. Creo que ese ha sido el éxito principal de nosotros, porque cuando trabajas bien, eres servidor, ayudas a los demás, tarde que temprano te tiene que ir bien. Perfecto, profesor. Pues la verdad es que concuerdo totalmente. De hecho, tuvimos ya una entrevista con, la persona se llama Daniel Garnica, él está al frente de Escuelas México, y platicábamos lo mismo con él, ¿no? De esta parte de los valores, de lo importante que es por medio del deporte volver a traer estos valores que poco a poco se han perdido en una sociedad, que la verdad, pues uno a veces no entiende el por qué, ¿no? O sea, uno que todavía nació en el 99, todavía trae valores de casa, el respeto, la honestidad, la disciplina, y realmente a veces es complicado entender cómo 2 años o 3 años después de que uno nace se empiezan a perder los valores en la sociedad, en la juventud, que dices, o sea, no entiendo el por qué realmente pasa esto. Y creo que a nosotros que estamos dentro del medio del deporte nos toca, ¿no? Hacer ahora esa labor de decir, ok, no, aquí no nomás vienes a patear el balón, a tratar de ganar campeonatos, sino a formarte también como persona, ¿no, profe? Así es, incluso hasta hablando un poquito futbolísticamente, hay chavos con muchísimo talento, que por ejemplo, pues ya no tienen cavidad en básicas, en Chivas, en Atlas, y yo de verdad yo soy de esa idea de que darles una segunda oportunidad. Entonces, cuando se acercan con nosotros, hablo con ellos en lo principal, les digo, a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué les hace falta? No, pues que no me dieron una segunda oportunidad, no, pues que andaba, por ejemplo, andaba muy desubicado, no entrenaba bien o no iba, o quiso, entonces, ese es también parte de nosotros, el convencer al chavo, el convencerlo y agregarle estos valores, creo que es lo que nos ha funcionado mucho en esta metodología en Gorilas. Perfecto, profe. Muy Ahora bien. yo tengo una pregunta. Ok, los valores me queda claro que es la pieza fundamental y es la piedra angular de Gorilas de Juanacatlán, pero en lo físico, en lo técnico y en lo táctico, ¿hay algún principio en cada uno de estos componentes que usted diga, ok, en lo físico nosotros creemos que, no sé, por ejemplo, la velocidad o la potencia es lo primordial para que el equipo esté donde está, en lo técnico esto y en lo táctico esto? ¿Hay algo que identifique a Gorilas en cada uno de estos tres componentes para estar donde está y que el proyecto esté creciendo como lo está haciendo? Fíjate que sí, he visto muy pocos equipos porque a nosotros aquí en tercera tiene que ser formativo. Yo soy a mí me tocó la época donde estuve en Atlas, que para entrar a Atlas era mucha competencia, pero se enfocaban mucho en lo formativo. ¿A qué voy? En esta etapa hay que enseñarle al chavo, por ejemplo, fundamentos defensivos, o sea, que sepan bien perfilarse, que sepan bien recepcionar. Yo he visto muy pocos, de verdad, muy pocos equipos en tercera que les meten trabajos específicos por línea. Tu servidor, pues, por ahí en el medio de que se pone a estudiar, agarro yo la metodología de cómo trabaja Chivas, cómo trabaja Atlas, y hago una fusión en ese sentido. Entonces, es mucho el trabajo, la verdad, pero vale la pena porque cuando los chavos, que ahorita en estos 5 años, van alrededor de unos 12, 15 chavos que salen de Gorilas y ya han estado o se encuentran en básicas, ya llegan con fundamentos. Entonces, a veces en tercera el entrenador quiere ganar, quiere quedar campeón, no, tenemos que ser formadores. ¿Para qué? Pues para que lleguen a lo profesional, porque ahorita en la actualidad veo que en Chivas, en Atlas, en los equipos de primera división, ya no les dan tanta la oportunidad a los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de trabajar en fuerzas básicas, hemos dejado de trabajar en terceras divisiones. Entonces, se los digo porque pues yo, a ver, cuando llegan jugadores o de otras terceras, platico a ver cómo tu profe, cómo trabaja específicos por líneas. O sea, ¿a qué me refiero? Es un trabajo específico para puros defensas, para puros medios, trabajos específicos para delanteros y los trabajos específicos con el grupo en general, que sepan qué es zona 1, qué es zona 2, dónde se tiene que presionar, que tengan un orden. Creo que también hemos dejado de hacer todo este tipo de trabajos.
Sí, y de hecho es el trabajo por líneas o el trabajo por islas, como a veces se le llama, que es en una islita Ujú. trabajamos porteros, en una isla trabajamos defensas, en una medios y en otra delanteros, para después conjuntar el trabajo por separado que tuvieron todos esos jugadores divididos por su área, precisamente para estimular la parte que les toca, porque incluso a veces, y digo, no está mal, o sea, realmente también el defensa tiene que saber, a lo mejor en alguna ocasión, saber cómo definir de fuera del área por si en un tiro de esquina se encuentra el jugador, Exacto. pero a veces sucede o pasa que los ponen a todos a tirar a gol, a todos, a todos, a todos, y ese ejercicio a veces es el de diario. Dices, dime a mí de qué le va a servir a un defensa estar tirando a gol. O sea, ¿de qué le va a servir tanto de estar tirando a gol si en esa zona es muy raro que pueda estar? Es muy raro que pueda estar ahí el defensa en un partido normal. Entonces, me parece que esta parte del trabajo por líneas o el trabajo por zonas, por islas, como se le quiera llamar, creo que es fundamental y creo que debería de aplicarse cada vez más porque la verdad creo que es algo que nutre muchísimo al jugador para ya después decir, ok, ya sé lo que tengo que hacer en lo individual, ahora me toca aportar al equipo lo que yo ya aprendí bien, ¿no, profesor? Sí, incluso sus servidores, soy muy metódico, me gusta de verdad estudiar mucho. Si ustedes checan las estadísticas de Gorilas, hace 2 torneos, nuestro equipo fue la mejor defensa. Y este torneo pasado fuimos la mejor ofensiva, pero la más goleada. Entonces ya cuando empiezo a ver qué estoy dejando también de hacer para que el equipo sea más competitivo o más equilibrado, entonces me di a la tarea que ahora no, ahora tiene que ser y el mejor defensivo y el mejor ofensivo, pero digo, a veces se para, bueno, trabajamos hasta 3 horas pues de trabajo, que es mucho, es muy tedioso para el jugador, es muy cansado, pero les digo que al final va a llegar esa recompensa, que es buscar primero el objetivo, pues calificar, después ascender, después a todos nos va a ir bien, porque siempre, pues la verdad buscamos ese sueño de que llegara en su momento que volteen a ver a los entrenadores jóvenes mexicanos, que también tenemos esa capacidad de poder dirigir en primera división. Sí, exactamente. Hace no mucho, pero como en septiembre tuvimos al entrenador de Agaveros, al profesor Javier Castillo, y fue lo que le comentamos. Hay técnicos jóvenes que no se les da la oportunidad, y hay técnicos, bien o malamente, que ya tienen una trayectoria que siempre son los mismos, escogen a la misma baraja. Y los entrenadores jóvenes como ustedes de tercera división, Liga Premier, ahorita la Liga Expansión, no se les da tanta la oportunidad por ser quizás, por no ser tan conocidos, vamos a eso, porque experiencia y trabajo, vaya que lo hay. Un ejemplo, usted, el profesor de Cafesa, que son de los más altos en el nivel 10, son los que deberían de merecer una oportunidad en lo más alto, pero desgraciadamente no se da. Así es, y es cuando, híjole, a veces soy mexicano y todo, ¿da? Pero digo, es cuando a veces el dueño, el empresario, tiene que enfocarse un poquito más en darle la oportunidad a los de aquí, a los mexicanos. De verdad, a Sí, veces veo el fútbol mexicano y digo, ahí vienen entrenadores y pues de verdad nomás vienen pues a robar ese puesto hacia nosotros. Hay muchísima gente de verdad con capacidad mexicana en todos los sentidos y más en este del entrenador, siempre y cuando pues que también volteen, porque a veces dicen que no tenemos la capacidad. No es que no tengamos la capacidad, es que no nos dan esa oportunidad. sí, exactamente. Las oportunidades son muy escasas, desgraciadamente, para el entrenador mexicano. Y más por lo mismo, pues, de que no fuiste figuras y pues observa los entrenadores en primera división o son que estuvieron en selección o son que estuvieron en primera división, que son reconocidos. Entonces, de verdad sí está el espacio es muy corto para nosotros, pero ¿cómo va uno a llamar la atención? Pues de esta manera, trabajando bien y trabajar y seguir hasta que tarde o que temprano, insisto, tiene que darse esa oportunidad. Sí, Profe, ahora que nos habla de la metodología, que nos menciona toda esta parte del método, que muchas veces la verdad, creo yo, que en las escuelitas principalmente se da, que no hay una metodología de trabajo. Creo que muchas veces se trabaja lo que el profesor sabe o lo que el profesor cree que debe de poner, pero desgraciadamente no hay un seguimiento. Es decir,
Si el niño tenía 10 años y ahora ya tiene 12 y tiene que pasar a la siguiente categoría, el profesor que sigue va a trabajar también lo que cree que le toca y como le toca. Es decir, no hay un seguimiento como tal de algo que estructure y diga, ok, aquí tienes que cumplir ciertos objetivos para poder pasar a la siguiente. ¿Cree usted que también la falta de metodología, de una metodología estricta, de una metodología que, digamos, es muy complicado, sería muy complicado que todos los equipos de fútbol mexicano lo tuvieran, porque pues si no, sacaría ese nuevo prototipo de jugadores y a lo mejor no habría una esencia diferente de cada casa club, por así decirlo? Pero ¿cree usted, o yo en lo personal creo lo siguiente, que debería de haber mínimo algo básico que se dijera, ¿sabes qué? Mínimo esto se debe de cumplir, y que quizás sí lo hay, pero que debería de haber hasta incluso un manual que nos definiera como mexicanos qué es lo que se necesita, porque muchas veces se quiere adaptar cosas de España, cosas de otros lados que, para ser sinceros, para empezar, no somos españoles, no somos de aquellos lados, y obviamente el mexicano también tiene sus características pues específicas, ¿no? Tanto físicas como fisiológicas y toda esta parte. ¿Cree usted que hace falta, digamos, hacer más metodológico el fútbol mexicano para que se puedan empezar a corregir ciertos problemas de raíz, no sé, como la indisciplina, que a lo mejor el jugador llegue más dotado técnicamente, no sé, toda esta parte? ¿Cree que tendría que haber algo de metodología de manera general, algo básico que cubriera todo el fútbol mexicano y que de ahí ya cada equipo le pudiera meter su esencia? Mira, fíjate, yo creo que sí. Si tomo, bueno, voy a poner ahorita un ejemplo, ¿verdad? Si la cabeza está mal, menciono, por ejemplo, Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué ha pasado con nuestras selecciones sub-17, sub-20? Quedan campeones y después ya no hay ese proceso, ya no hay ese seguimiento, esa metodología. Yo pienso que es lo que yo platico mucho, por ejemplo, con mi dueño. O sea, si la cabeza está bien, hay una metodología, una estructura, hay un seguimiento, desde que, por ejemplo, nosotros tenemos cuarta, quinta, sexta división, es la misma metodología que trabaja tercera. El día que lleguen a conmigo esos niños de 12, 11 años, no les va a costar tanto lo táctico, llegar a lo profesional. Yo pienso que sí, hace falta eso. Incluso yo, no sé si han leído el libro de Guardiola, él menciona, él para hacer lo que fue ahorita, él se tuvo que ir a Sudamérica, tuvo que venir a México con la Volpe, tuvo que ir a ver el fútbol italiano, tuvo que ir a ver el fútbol inglés, y de cada parte del mundo, o sea, hablando futbolísticamente de cada región, él agarró lo más importante y lo hizo en conjunto. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Agarrar lo bueno de España, agarrar lo bueno de Inglaterra, de Italia, y hacer una metodología para el fútbol mexicano. O sea, es válido. Yo soy de esa idea, o sea, de esa idea en el sentido que si algo que están haciendo bien en cuestión de trabajo los extranjeros, de verdad yo lo copio, nomás yo le meto ya mi plus. Sí, 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 de es una hecho, buena es forma. esa parte, ¿no? O sea, no traerlo tal cual, sino traerlo y decir, ok, a ver, Cambiarlo un poco. trabajo de esta metodología realmente qué se puede adaptar a lo que le decía, a las condiciones climáticas, a las condiciones fisiológicas de los mexicanos, condiciones físicas, bla, bla, bla. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, sí tomar, pero adaptar, realmente no tomar, sino adaptar de la mejor Exacto. forma posible a lo de otros lados, o sea, porque pues muchas veces vemos incluso en categorías inferiores al profesor que ve un trabajo de Mourinho, de Guardiola, y quiere llegar a ponerlo con niños de 12 años que para empezar ni siquiera tienen la técnica que tiene un jugador ya profesional de primera división, Exacto. y más de aquellos niveles, ¿no? Así es, y te digo, incluso cuando estuvo Almeida con Chivas, Ujú. yo tenía un compañero, pues ahí un contacto donde le digo, ¿cómo es él? Me empezó a gustar su metodología, vino y lo aplicó en Chivas, le salió, quedó campeón. Entonces, cositas de lo que es, ay, se me fue el nombre, este, el que quedó campeón con Chivas, Almeida, perdón, Almeida. Almeida, Ujú. ajá. con Almeida, es el 50% de la metodología que yo meto en Gorilas es de él, es de Chivas. ¿Por qué? Porque él también le mete mucho los valores, porque él trabaja mucho por líneas, porque me gustó su metodología, cómo trabaja, cómo convence al chavo. Entonces, por eso te mencionaba, o sea, yo agarro su metodología, pero le agrego mi plus, mi idea, mi forma de trabajo. Entonces, insisto, eso creo que
espero que sí haya respondido esa tu Sí, pregunta, sí, pero totalmente, profe. nos, Muy bien. que hace falta eso, hacer una fusión de agarrar lo mejor y aplicarlo porque sí lo hay, pero te lo digo, viene Juan Cuerdas a Atlas y mete su estructura y luego ya llega Juan Pérez y mete otra estructura, entonces no hay un seguimiento. Sí, 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 es sí. lo malo de los procesos, que hay un proceso que se planea a largo plazo y se corta. Luego llega otro y se vuelve a cortar. Llega otro y se corta. Es lo malo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo ve a Gorilas de aquí en 5 años, profesor? ¿Cómo veo Gorilas en 5 años? Lo veo en una liga de expansión, lo puedo llamar. Ok. Por ahí sí, ya varios empresarios, incluso aquí del Salto, están ya interesados también en seguir proyectando el fútbol, porque digo, es un pueblo de verdad, un semillero de pues, lo que yo les mencionaba a ellos, que el Salto Jalisco y lo que es la experiencia son los dos municipios que le han dado mucho al fútbol mexicano. Entonces ya hemos dejado de trabajar en las metodologías, hemos dejado de trabajar en los chavos, en no motivarlos. Entonces están estructurando a unos 3 4 años ya que haya un estadio bien, y están pensando en por qué no poner hasta una primera A, una liga de expansión, pero ya están en esos 5 años. Yo veo Gorilas muy, muy cambiado, con una metodología y estructura súper más avanzada, pero para esto se necesita pues de seguir trabajando. ¿Y cómo se ve Damián Osorno en 5, 10 y 15 años? Yo en 5 años, de verdad, yo me veo en un equipo de primera división. Ok, En 10 años, perfecto. yo me veo dirigiendo selección nacional de México, y más de 10 años yo me veo dirigiendo en el extranjero. Muy bien, muy buenas aspiraciones. Esperemos, se lo deseamos de todo corazón que se llegue a. Y cuando llegue allá al extranjero, digan, unos chavos de México me entrevistaron y nos ha llegado a nivel extranjero. Así es, ¿no? Claro que sí, con gusto. Fíjate que de verdad, qué bueno que ustedes se toman ese tiempo pues de que nos conozcan, quiénes somos. A veces piensan, los Gorilas de Daniel Osorno ya no hablan. En el primer torneo sí hablaban, de Daniel Osorno, pero mi hermano se involucra mucho en no se involucra poco, pues, en este proyecto. Pero en realidad nos gusta el trabajo, nos gusta ser sencillos, humildes. Esta es nuestra metodología, ayudar al chavo, porque acá en tercera se pica mucho piedra. Te encuentras con chavos que papás divorciados, que ni siquiera tienen para el camión. Te encuentras con chavos que te llegan de otra tercera y les cobran, o sea, 15,000, 20,000 pesos. Cuando tú dices, permíteme, si estás en formación, es tercera división, tienes que ayudar al chavo. Entonces, por eso por eso nos va muy bien, porque siempre tratamos de ayudar a los jóvenes y tratamos de siempre hacer bien las cosas. También nos equivocamos, pero siempre es ayudar y hacer bien las cosas. Perfecto. Y si no es indiscreción, profesor, ¿en qué equipo de la Liga Mexicana le gustaría dirigir y en cuál del extranjero? Pues aquí soy rojinegro, imagínate. Y en el extranjero, fíjate, me gustaría mucho me gusta mucho Italia, a la Ok, Juventus. perfecto. Juventus. Es un estilo muy defensivo, pero muy buen estilo italiano. Sí, incluso te digo que me gusta, soy muy metódico, agarro mucho para lo defensivo, lo de Italia, para lo ofensivo, me gusta mucho Barcelona, Liverpool, o sea, busco la manera, cómo darles más herramientas simplemente a los chavos, y por ahí te digo, pues ahorita, gracias a Dios, iniciamos bien, vamos en primer lugar y no hay que bajarle, hay que seguirle con ese mismo paso. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Perfecto, profesor. Pues agradecerle muchísimo el que haya estado con nosotros el día de hoy. La verdad, de corazón se lo digo, la verdad reconozco mucho su trabajo. El trabajo que se está haciendo en Gorilas me parece pieza clave la parte de los valores.
el convencer al chavo, el dar segundas oportunidades, porque creo que nadie es perfecto, creo que Exacto. todos nos podemos equivocar y creo que esta parte de darle esa segunda oportunidad al chavo, de que se reivindique, de que vuelva a jugar y de que busque su sueño todavía, si es que aún es posible, me parece perfecto, profe. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Todo el éxito a Gorilas de Juanacatlán. Le aseguro que acá desde Centro y Gol estaremos siguiendo todo el torneo y pues esperemos, ¿no?, verlos ahí en fases finales y por qué no verlos ascendiendo próximamente. No, muchísimas gracias y ya cuando vayamos a ascender, pues ahí los quiero ver ahí en Juanacatlán. Tienen su casa el día que Muchísimas gusten. gracias. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Se lo agradecemos muchísimo. Entonces, Gracias. pues bueno, esperemos que les haya gustado esta entrevista. En la descripción les dejamos las redes sociales del profe Damián Osorno. Y muchas gracias, profe, por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Nos Gracias por vemos. vernos.